Muy bien, ahora continuamos con la charla Geología y placas tectónicas con el profesor Néstor Luque. Él es profesor titular e investigador del Departamento de Física, tiene una maestría en sismología y física del interior de la Tierra, posee varios posgrados, entre ellas posgrado en docencia superior, posgrado en informática aplicada, posgrado en entornos virtuales de aprendizaje. Actualmente es director del Instituto de Geociencia con ustedes, geología y placas tectónicas. Saludos a todos. Mi nombre es Néstor Luque. Soy docente en el Departamento de Física y actualmente estoy como director del Instituto de Geociencia para el periodo 2021-2026. Hoy voy a tratar con ustedes una presentación a nivel general sobre qué es la geología y sobre la tectónica de placas y todo lo que involucra llegar hasta este tema de la tectónica de placas. Bien. Entonces, como le estoy mostrando en pantalla, esto es un concepto general de qué es la geología. La definición de geología es la ciencia natural dedicada al estudio del planeta Tierra. Esto es muy general. Entonces, ¿qué comprende? Comprende como objetivo el estudio de la composición física y la estructura interna y externa de nuestro planeta, así como los distintos procesos y dinámicas que han permitido su evolución desde su formación hasta nuestros tiempos. Su nombre proviene del griego geo, que significa tierra, y logos, que significa palabra o saber. Así que se refiere al tratado o saber acerca de lo que es la tierra. Entonces, adelante. Ups. Ok, entonces, para su mejor comprensión, como cualquier ciencia, se subdivide en diferentes ramas o partes que la componen. La geología está compuesta por muchas ramas y estas ramas a su vez se conectan con otras disciplinas. Por ejemplo, cuando combinamos los estudios de la física con lo que es la geología, aparece una rama conocida como la geofísica. Como su nombre lo indica, supone la aplicación de los conocimientos y perspectivas de la física para el estudio de la Tierra. De ese modo, se interesa en las dinámicas fundamentales que aplican a la vida presente y pasada del planeta, eh, estudiando ¿qué? Los fenómenos que estudia la física, como la reflexión y la refracción de las ondas en el interior de la Tierra, la gravedad y las propiedades relacionadas con la gravedad, el electromagnetismo o los fenómenos electromagnéticos en el interior de la Tierra y en la superficie terrestre, la radiactividad que emana del interior de las rocas hacia la superficie de la Tierra, etc. Todas estas propiedades físicas se pueden estudiar en la Tierra. A su vez, podemos dividir esta en una geofísica interna y una geofísica externa, dependiendo de qué tan profundo es el cuerpo del planeta o de la Tierra que estamos ubicados, que queremos entender o comprender. Hay otra rama también que sería la tectónica. La tectónica se interesa por las estructuras profundas de la corteza terrestre, en donde las rocas se originan y deforman la superficie del planeta, permitiendo, entre otras cosas, el movimiento de los continentes según sus placas tectónicas, capaces de impulsar la orogénesis. Orogénesis es la formación de las grandes montañas o cordilleras y o de causar terremoto. El terremoto es una súbita liberación de energía en el espacio y el tiempo en el interior de la Tierra. Al darse esta generación de energía, liberación de energía de los esfuerzos que se están haciendo las rocas, de tanto esfuerzo acumulado, llega un momento donde ellas, del esfuerzo que se están haciendo, superan el límite elástico. Todos los cuerpos tienen una capacidad elástica. Cuando se supera ese límite elástico, entonces viene la fractura del material
todo eso lo vamos a ver ahora más adelante. Viene la fractura del material y la subsecuente liberación de la energía. Parte de la energía se da entonces por la fractura del material y parte de esta energía se propaga en todas las direcciones en forma de ondas mecánicas. Otra parte importante de las ramas de la geología es la geoquímica. Así como la geofísica hace con la física, la geoquímica emplea los saberes o herramientas de la química para la comprensión del material en la Tierra. Es decir, para saber cuál es su composición, cómo está hecha y de qué, e incluso pudiendo proyectar estos saberes a casos de los planetas y astros del espacio. O sea, esta comprensión que podemos obtener del interior de la Tierra por los métodos geofísicos y por los métodos geoquímicos, el hombre ya después, con estas técnicas mejoradas, la puede aplicar a los planetas. Y de hecho lo hace. Cuando lleva sondas, estudia propiedades físicas, o ahora cuando él puede llevar equipos que monta, como ha estado intentando poner en Marte o que ha puesto en la Luna, medir vibraciones o propagación de ondas en el interior de planetas. Se interesa en la transformación de las rocas y las reacciones que se producen entre los materiales de subsuelo, son parte de lo que hace la geoquímica. Otra parte importante de las ciencias de la Tierra, que es la geología, sería la estratigrafía. La estratigrafía es esta rama de la geología que interpreta, ordena y comprende los restos de las rocas. Las rocas se dividen en tres grandes grupos: las rocas ígneas, las rocas sedimentarias y las rocas metamórficas, así como la sucesión de las capas horizontales que componen el suelo y que se conocen como estratos. Otra parte importante ya de aplicar para el hombre sería la geología del petróleo, una de las ramas más rentables de las aplicaciones de la geología, que tiene que ver con todos los aspectos vinculados al petróleo: la formación de sus yacimientos, su localización, la estimación de sus reservas y también su exploración y extracción. Otra rama sería la hidrología. Como sugiere su nombre, se interesa en el agua, pero específicamente en aquellas depositadas bajo la superficie terrestre. Esas aguas subterráneas le estudia ya la hidrogeología y su interacción con el suelo, rocas, minerales y humedales, así como las distintas maneras de presentación en forma de gas o vapores, líquidos y sólidos, los procesos que rigen sus yacimientos y los desplazamientos de las aguas subterráneas. Otra rama de la ciencia de la Tierra relacionada con la geología ya sería de la parte externa de la superficie terrestre, sería la meteorología. Estudia los fenómenos atmosféricos e intenta predecir su desarrollo. Para ello tiene en cuenta factores como la presión, la temperatura, la humedad, el viento. ¿Qué hacen estos factores? Estos factores son los que modifican la parte superficial de la Tierra. Entonces, no sé si lo mencioné antes, pero lo vamos a ver más adelante. Esto involucra que como la Tierra, yo tengo factores como la presión, la temperatura, la humedad y el viento, todo esto relacionado con el Sol, que crea estas corrientes en la superficie de la Tierra, va a llevarnos a dividir esta geología en dos grandes grupos: la que le llamamos geodinámica externa, que significa lo que sucede en la superficie de la Tierra y la modificación en la superficie de la Tierra debido a la erosión producida tanto por corrientes de agua como por el viento; y la geología interna, que es la que estudia estas modificaciones en el interior de la Tierra, como los fenómenos de fracturamiento de rocas y movimiento de convección del manto. Otra rama importante es la espeleología, rama que estudia la formación y morfología de las cuevas y otras cavidades naturales en el subsuelo, procurando explorarlas, cartografiarlas y reunir muestras que aporten información significativa
respecto a los ecosistemas de dicha región. A menudo se ejercen sus procedimientos de manera recreativa, debiendo entonces llamarle espeleísmo. Bien, y a su vez hay varias otras ramas, la paleontología y la sismología. La sismología es la que más nosotros desarrollamos aquí en el Instituto de Geociencia. Es la ciencia que estudia los temblores, los volcanes, los terremotos y lo relacionado con los terremotos, que pueden ser los tsunamis, o los deslizamientos o la liquefacción de los suelos. Son fenómenos relacionados cuando hay terremotos, así como los desplazamientos tectónicos que los producen. Además, arroja información sobre la propagación de las ondas sísmicas y sobre la prevención del daño sísmico y la educación para los terremotos. O sea, esa es la parte que nosotros llamamos como estudios de riesgo sísmico. Los estudios de riesgo sísmico se van a descomponer en 3 etapas que uno requiere para poder hacer un análisis del riesgo sísmico: la vulnerabilidad, la amenaza sísmica y la exposición. Cuando uno realiza una convolución de estos 3 factores, la amenaza, la vulnerabilidad y la exposición, uno los combina a partir de datos que uno reúne en forma de una matriz, hace una operación matemática sobre esos datos y uno obtiene el factor de riesgo sísmico. Este factor de riesgo sísmico es muy importante y en realidad este factor de riesgo sísmico nos da valores económicos de pérdida anuales estimadas y máximo daño probable o máxima pérdida probable. Son factores económicos que tienen que tomar en cuenta los países ante los eventos sísmicos que pueden causar una catástrofe. Entonces, como les mencioné, este estudio de la geología, la Tierra es dinámica, lo dividimos en 2 grandes grupos: la geología dinámica interna y la geodinámica externa. La geodinámica interna estudia los procesos geológicos, la geodinámica externa estudia los procesos externos causados por la energía atmosférica. Esta energía atmosférica es la que nos está mandando el Sol a la Tierra. La acción atmosférica, las acciones geológicas en los ríos, las acciones de los mares y los procesos llamados gradación, interperismo. Interperismo es la degradación de la roca por estar expuesta en la superficie de la Tierra. Y la otra, bueno, ya lo dije, la geodinámica es una rama de la geología que trata los agentes y sus fuerzas. Y la otra sería la geodinámica interna. Ya te dije, bueno, los factores para la geodinámica externa son el viento, el agua, el hielo, ligados al clima y la interacción de este sobre la superficie. Sobre el compendio de metodologías y técnicas que pueden emplearse sobre las formas del relieve. O sea, una rama de la geología que estudia las formas de relieve y cómo este va cambiando debido a la acción del viento, el agua y el hielo, se llama la geomorfología. Y la que estudia lo de los agentes como el agua que afectan hasta hacia el interior de la Tierra es la hidrogeología. Ahora sí, la geodinámica interna es la que trata sobre los factores y fuerzas profundas en el interior de la Tierra, así como de las técnicas y métodos especiales para el conocimiento de las estructuras de las capas más profundas. Para poder estudiar estas capas más profundas, las técnicas que se utilizan son las técnicas geofísicas y la técnica que puede llegar más profundo en el interior de la Tierra hasta el núcleo es la técnica sísmica o la sismología, estudiando las ondas que se propagan en el interior de la Tierra. Bien, entonces vamos a pasar a las siguientes láminas. Ok, entonces la Tierra, hay una forma muy sencilla de decir, la Tierra está compuesta por capas. Estas capas se pueden ver desde 2 tipos de modelos. Un modelo llamado modelo estático o modelo químico y un modelo llamado modelo dinámico, mecánico o el modelo físico. Entonces, vamos con la forma más sencilla y clásica de
indicar estas capas de la Tierra, la que explican desde primaria, es que la Tierra está compuesta por tres grandes capas: la capa superior o externa hacia la Tierra, que es la corteza. Luego viene otra capa intermedia, que es el manto, y luego viene una capa interna que llega hasta el interior de la Tierra, que es el núcleo. Entonces ya más elaborado el modelo, ese modelo está basado en un modelo químico que tiene que ver con la composición de los materiales. La capa superior o corteza está compuesta de un material rígido. Entonces, la corteza a su vez se divide en dos: la corteza oceánica, que es la que está debajo de los océanos, y la corteza continental, que es la que forma los continentes, o la superficie sobre la cual nosotros estamos. Debajo de esta corteza, tanto la oceánica como la continental, yo tengo la capa del manto. A su vez, esta capa del manto se va a dividir básicamente, ¿no?, por su composición química en tres grandes grupos. La que le llamo el manto superior, luego viene una capa que le llamo la capa de zona de transición, que el material comienza a ser menos rígido y más fluido, ¿ya? Entonces es como ya comienza a comportarse como un material viscoso y que se puede deslizar o mover. Y después viene el manto inferior, que tiene una composición diferente y es un poco más fluido que el de la zona de transición. La zona de transición permite que el manto superior se pegue en algunas partes, o sea, tenga una fricción estática en algunas partes de la Tierra, y en otras es una fricción dinámica, pero lenta. Se puede deslizar sobre el manto inferior. Eso lo permite la zona de transición. De ahí, del manto inferior, en el manto inferior, hace contacto con la zona de transición y hace contacto con el núcleo externo. ¿Esto qué permite? Esto permite aquí que el calor que viene liberado por los materiales radioactivos que hay en el interior del núcleo permita una transferencia, un movimiento de masa en forma de celdas en el interior de la Tierra, llamadas celdas de convección. Entonces, ese material empuja a material hacia la superficie, hacia la zona de transición, y eso crea un movimiento o un empuje en la corteza. Como la corteza es rígida, esos esfuerzos que le están transmitiendo a la corteza se van acumulando hasta que llega a cierto momento, en ciertos puntos de mucha rigidez de la corteza, porque este modelo, como lo vemos, aquí todos lo vemos del mismo color, pero en el interior de la Tierra, como tiene diferentes materiales, tiene diferentes niveles de rigidez en diferentes partes, así que hay unas partes que son más rígidas. Las partes más rígidas, cuando llegan al límite de su capacidad elástica, entonces se fracturan, y es cuando se producen los signos. ¿Esto dónde va a suceder? Va a suceder en profundidades, ¿no?, desde los 5 o 6 kilómetros de profundidad hasta aproximadamente los 70 o 100 kilómetros de profundidad en términos generales. La corteza continental, como vemos, es menos gruesa, tiene menor espesor, la corteza oceánica, perdón, que la corteza continental. Además, la composición de la corteza continental tiene menor densidad que la densidad de la corteza oceánica. No tienen densidad del punto de, perdón, es que ya estoy hablando de propiedades físicas, que es lo que más yo atiendo. Desde el punto de composición química, son composiciones diferentes, ¿ya? Entonces, después del manto vendría el núcleo, que se divide en dos: un núcleo externo relativamente fluido y un núcleo interno básicamente sólido. Eso lo sabemos por las propiedades físicas. Entonces, cada uno de estos límites de las capas se conocen por unas discontinuidades o cambios en las velocidades de las ondas sísmicas, y en honor a la persona que lo descubrió se les reciben esos nombres: discontinuidad de Mohorovic,
al límite entre lo que es la propiedad de la corteza con el manto, el límite entre el manto y el núcleo, la discontinuidad de Whicher-Gutenberg, generalmente le llaman la discontinuidad de Gutenberg, y la discontinuidad entre el núcleo externo y el núcleo interno, discontinuidad de Lyman. Ese es desde el punto de vista de la composición química. Desde el punto de vista de la composición mecánica, entonces, lo que yo tengo en la parte superior, la corteza, viene a ser, desde el punto de vista mecánico, litósfera. Lito significa roca, fera significa esfera o capa, es la capa de roca o la capa rígida de la parte superior de la Tierra. Luego viene un material que tiene un comportamiento plástico, que es la actinósfera, desde el punto de vista mecánico. Después de ese viene una capa meso, que significa la parte media, que sería el manto, que representaría el manto inferior, la mesósfera. Luego viene una capa que representa el núcleo externo, eso sí ya es compatible con el modelo químico, y el núcleo interno, que tiene un comportamiento sólido. Esto es básico para comprender entonces lo que yo tengo en el interior de la Tierra, desde la parte superficial hasta lo más profundo, el interior de la Tierra, 6.371 kilómetros. Entonces, aquí hay unas propiedades que tiene. Como vemos, el manto tiene una densidad promedio de 3.3 gramos por centímetro cúbico. La corteza se divide en dos: corteza continental y corteza oceánica. En el manto, la roca dominante es la peridotita. En el manto inferior, que se encuentra a mayor profundidad, la peridotita cambia sus propiedades químicas y adopta una estructura cristalina, por lo tanto, una mayor densidad. Y en el núcleo se considera que la composición es una aleación de hierro y níquel con cantidades menores de oxígeno, sílice y azufre, y elementos que forman fácilmente compuestos con el hierro. Por eso tiene una densidad superior y se comporta de manera rígida. Bueno, ya esto lo vamos a pasar en esta presentación para que nos alcance el tiempo. Lo otro que tendría que ver, entonces, desde el punto de vista que nosotros tratamos los materiales, en la parte superior de la corteza, el material, la roca, está sometida a esfuerzos. Entonces, esos esfuerzos se pueden analizar, es el mismo análisis que uno haría en una ingeniería mecánica o una ingeniería civil. Son esfuerzos sobre una estructura, sobre un material. Entonces, los esfuerzos mecánicos o esfuerzos de sección son magnitudes físicas con una unidad de fuerza sobre áreas utilizadas en cálculo de piezas prismáticas, vigas o pilares también, como en el cálculo de placas y láminas. Entonces, como ves, como en el cálculo de placas, entonces uno puede hacer el símil de que este comportamiento en la parte superior de la corteza, yo tengo una lámina o placas, y como son de roca, le llamo tectónica de placas. ¿Ya? Entonces hago un análisis de la tectónica de placas, los esfuerzos que se están haciendo unas placas con otras en el tiempo. Entonces, estas placas, todo material rígido en realidad tiene una capacidad elástica, una capacidad de flexión hasta que llega a su límite. ¿Ya? Entonces, en ingeniería se denomina flexión al tipo de deformación que presenta un elemento estructural alargado en una dirección perpendicular a su eje longitudinal. El término alargado se aplica cuando una dimensión es dominante frente a las otras. Un caso típico son las vigas. ¿Ya? Es lo que estudiaría en una rama de una ingeniería. Aquí aplicado a la geología o a la tectónica, yo voy a analizar esta flexión o de las placas tectónicas, si ellas se pueden deflectar en los bordes o no. Entonces, un modelo de resistencia de materiales establece una relación entre las fuerzas aplicadas, también llamadas cargas o acciones, y los esfuerzos y desplazamientos inducidos en ella. La teoría de los sólidos deformables
requiere generalmente trabajar con tensiones y deformaciones. Estas magnitudes vienen dadas por campos tensoriales definidos sobre dominios tridimensionales que satisfacen ecuaciones diferenciales normalmente complejas. Eso también se estudia aquí con la tectónica de placas. Entonces, de hecho, uno tiene que establecer un tensor de los esfuerzos y a partir de ese tensor de los esfuerzos uno infiere una inversión para encontrar el tensor de deformación en una porción de un área donde yo tengo una placa tectónica. Bien. Bueno, voy a mostrar esta lámina y después, ya este es un detalle, porque esto lo preguntan siempre, que cómo es en el caso de Panamá. Entonces, en el caso de Panamá, aquí hacia el norte de Panamá, tengo una placa tectónica conocida como la placa Caribe. Hacia el sur de Panamá, tengo otra placa tectónica conocida como la placa de Nazca, ¿ya? Y hacia esta parte que está aquí, hacia el oeste de Panamá, aquí tengo la placa de Cocos. El límite entre la placa de Cocos, todo esto que está aquí, la placa de Cocos y la placa de Nazca, es esta línea que está aquí, casi apuntando al norte, si vemos acá, esto está apuntando al norte, conocida como la zona de falla de Panamá, o la zona de fractura de Panamá, Panamá Fracture Zone. Y estas líneas que están aquí, estas flechas que están a ambos lados, indican el movimiento relativo de una placa con otra, donde vemos que en movimiento relativo, la placa de Cocos con respecto a la placa de Nazca, esta se mueve hacia acá, hacia el norte, y la placa de Nazca se está moviendo relativamente con respecto a la placa de Nazca hacia el sur. Esta línea que está aquí punteada, esta línea que está aquí a trazos, con un triangulito, indica que la placa está golpeando con la otra placa y una, como tiene menor densidad que la otra, se está metiendo por debajo y está empujando a la otra hacia arriba. Entonces, aquí como vemos, en toda esta línea bordeada que está aquí, la placa de Cocos se está metiendo por debajo de todo este bloque. Esto que está aquí, todo este bloque es la placa norteamericana. Luego aquí tengo la placa Caribe. Entonces, hasta esta parte que está aquí se está metiendo por debajo. Esto que está aquí en este tono gris indica una parte levantada y rugosa de la placa de Cocos, conocido como la Coco Ridge o cresta de Cocos, que se está metiendo por debajo hacia esta parte sur de Costa Rica, en el límite con la punta Burica, por debajo de Costa Rica y Panamá. Como está engrosado y rugoso y está levantado, crea gran esfuerzo hacia esta área que está aquí. Pero al mismo tiempo está compitiendo con el límite, este que está aquí, de la placa de Cocos con la placa de Nazca. En toda esta parte de aquí, también indica que la placa de Nazca se está metiendo por debajo de todo esto que está aquí. Ahora, todo esto que está aquí sombreado es el territorio de Costa Rica. Aquí está el límite estatal entre Costa Rica y Panamá. Todo el territorio de Panamá y esta parte que está aquí, que entramos en la parte noroeste de Colombia, todo eso es el límite de una placa conocida como la microplaca de Panamá. O sea, en el mundo Panamá es tan importante que Panamá solito forma una placa tectónica, pero como es tan pequeña, se conoce como la microplaca de Panamá o el bloque tectónico de Panamá, Panamá Block en la literatura, o Panamá Microplate, la microplaca de Panamá. Hacia aquí, ya el límite no lo indica con un triangulito, sino lo indica con estas rayitas, indicando que un bloque se está pegando con el otro bloque. Cuando un bloque se está pegando o un bloque, se le llama sutura. Entonces, aquí hay una sutura o un cosido porque se están pegando un bloque tectónico con otro bloque tectónico. Pero qué interesante, cuando vemos entonces, pasamos acá hacia el norte de Panamá, también la placa Caribe está haciendo esfuerzo
contra la placa de Panamá y se le está metiendo debajo porque el triangulito indica que una placa se mete por debajo de la otra. Entonces, los triangulitos van dirigidos hacia el istmo de Panamá, así que la placa Caribe se está metiendo por debajo de la placa de Panamá. Esta línea de triángulo, esta otra línea punteada que atraviesa el istmo, corre por Costa Rica y continúa por todo Centroamérica y va a continuar, es donde el efecto de que una placa se mete por debajo de la otra placa crea entonces cordilleras o levantamientos de material, y si los esfuerzos son suficientes y hay una profundidad suficiente, entonces pueden haber creado vulcanismo. Entonces, esa es la línea de la cordillera volcánica que atraviesa todo el istmo centroamericano y continúa. Entonces, si vemos, eso normalmente hay unos factores mecánicos y unos cálculos que indican que aproximadamente siempre esto se da aproximadamente entre 150 a 200 kilómetros de donde yo tengo esta línea que hace contacto una placa oceánica con la placa continental. Por eso se encuentra aquí bordeando, siempre está cerca hacia la parte esta costera, aproximadamente entre 150 a 200 kilómetros de donde yo tengo esta línea que está aquí se conoce como trinchera, de donde yo tengo la trinchera. Y cuando una placa se está metiendo por debajo de la otra, entonces yo digo que tengo bordes convergentes o contacto convergente de placa. Y cuando tengo contacto convergente de placa, el fenómeno se conoce como subducción. Hay una subducción de placas. Entonces, en otros términos geológicos, esta línea que pasa por aquí, Panamá Canal Basin, esta área de aquí para acá, de términos geológicos, es un tipo de bloque tectónico. Este hacia acá se le llama el bloque Chorotega, y del límite de aquí, de la cuenca del Canal de Panamá hacia esta parte de acá, el límite Chocó. Entonces tengo el límite Chorotega y el límite Chocó, bloque Chocó y bloque Chorotega. Pero en términos generales, desde el punto de vista sismotectónico, todo esto que está aquí sombreado es la microplaca de Panamá. Bien, entonces ya esto es más específico de fallas en el área de Panamá. Hacia el límite este que está aquí, que me faltó este límite que está aquí, el límite que define y cierra la microplaca de Panamá. Esto está atravesando Costa Rica, pasa por el medio de Costa Rica, y esto se conoce aquí como el cinturón de falla del centro de Costa Rica. ¿Ya? Viene desde la parte Caribe hacia esta parte que está aquí, es Limón, en Costa Rica, donde ocurrió un terremoto muy grande, y eso define que existía esa falla. Luego han existido una serie de sismos en estas áreas hasta llegar aquí. Entonces, como vemos, en esa área que está aquí, aquí está la proyección de la zona de fractura de Panamá hacia la tierra firme. Esto que está aquí es donde estaría el volcán Barú del lado de Panamá. Todo esto que está aquí es la cordillera de Talamanca. Esta es la fila costeña, que es un levantamiento debido al efecto de la trinchera mesoamericana, Mesoamerican Trench. Todo esto que está aquí. Y como yo le dije, esto se ve así porque es una representación a partir de datos geofísicos, de batimetría y topografía. Batimetría es la altura en el fondo marino, y vemos que está levantado y está rugoso. Cuando llegamos a este punto que está aquí, este es el límite entre el rugoso y liso de la placa de Cocos, que se está metiendo por debajo de la Panama Microplates, de la microplaca de Panamá. Entonces, como vemos, esta línea apuntada que está aquí, eso está estudiado, de aquí, de esta línea hacia Centroamérica,
se continúa la cadena de volcanes activos. Y luego, de ahí para acá, debido al engrosamiento de la placa de Cocos, que es muy flotante, metiéndose por debajo de la microplaca de Panamá, en algún momento geológico, en tiempo geológico, cuando esto se emplazó y comenzó a meterse, cesó el vulcanismo del lado de Panamá. Entonces, de toda el área del istmo de Panamá. En el tiempo pasado geológico, sí hubo volcanismo activo hasta que esta parte que está aquí, que es el Coco Ridge, engrosado, hizo contacto con la microplaca de Panamá y comenzó a subducirse por debajo. En ese momento cambió el ángulo de la subducción y ya no se produjo volcanismo activo. ¿Ya? Entonces, esa área que está aquí, que les mencioné antes, cinturón deformado del centro de Costa Rica, que es esa serie de fallas que definen este límite donde tengo volcanismo activo hacia Centroamérica y donde se perdió el volcanismo hacia el istmo de Panamá. En cuanto a la parte de los esfuerzos de formación, elasticidad y comportamiento de la roca y las ondas sísmicas. Entonces, generalmente lo que hacen los geólogos para estudiar el comportamiento de un tipo de material es tomar una muestra, esa muestra de roca se obtuvo mediante una perforación con una especie de taladro cilíndrico y se sacó en forma de unos cilindros. Esos cilindros tienen y se cortan esos cilindros a un tamaño estándar, ya todo eso está estandarizado, y se meten en una máquina especial llamada máquina de esfuerzos triaxiales. O sea, aquí la estamos viendo de lado. Entonces, como les mencioné antes, esto para facilitarlo matemáticamente, estos esfuerzos, el hombre los designa en 3 direcciones y por eso es triaxial. Entonces, hay esfuerzo en esta dirección, que llamo el esfuerzo principal o sigma 1, y 2 esfuerzos perpendiculares transversales, sigma 2 y sigma 3. El sigma 3 sería el sigma 3 el esfuerzo mínimo, el sigma 1 el esfuerzo máximo, y el sigma 2 sería el esfuerzo, bueno, como es triaxial y lo puse en esta dirección, el sigma 2 se iguala al sigma 3. Y eso, cuando yo lo someto a esfuerzos en esta dirección, en la dirección esta que está aquí de sigma 1, yo consigo determinar a qué esfuerzo máximo la roca pierde su capacidad de deformación y entra en fracturamiento. ¿Ya? En un ensayo traxial, un espécimen cilíndrico del suelo es revestido con una membrana de látex dentro de una cámara a presión. En una prueba de compresión, la presión axial es el esfuerzo principal mayor, o el esfuerzo principal normalmente se le dice, y los esfuerzos intermedios y menor son iguales. Sigma 2 es igual a sigma 3 y son iguales a la presión lateral. Entonces, de aquí hay que recordar estos conceptos fundamentales. El esfuerzo es aquello físicamente capaz de causar una deformación en las rocas. Esta premisa es fundamental para entender la deformación de las rocas, es consecuencia directa de un esfuerzo que actuó sobre esta, el cual fue suficientemente grande para deformarla. Antes que la roca llegue a la fractura, las rocas se deforman. Entonces, en la naturaleza, en ciertos lugares vemos expuestas deformación de la roca. Y a partir de esa deformación que vemos, podemos inferir de dónde vienen los esfuerzos, cómo están compuestos esos esfuerzos en una zona. ¿Ya? Entonces, el esfuerzo, como sabemos, es una magnitud vectorial resultante de la aplicación de una fuerza sobre un área determinada. En la que resulta importante la dirección de su aplicación. Entonces, es importante anotar que los esfuerzos principales no necesariamente coinciden con los ejes X, Y y Z geométricos, como lo quisiera hacer un físico, ponerlo en un eje X, Y, Z. En la naturaleza tengo que ajustarme a las direcciones en la naturaleza. Las únicas propiedades que siempre se conservan son la relación entre sus magnitudes y su ortogonalidad. Entonces, esta es una máquina de estas. Hay videos en internet donde vemos la simulación hasta que esta
este material se fractura. Normalmente cuando se le hace el esfuerzo y llega al esfuerzo máximo y el material se fractura, este fracturamiento forma unos ángulos que van entre 45 a 30 grados. Normalmente. ¿Ya? Entonces, bueno, ya definimos la máquina de esfuerzo de formación. ¿Qué son las propiedades mecánicas de las rocas? Las propiedades mecánicas de las rocas incluyen la resistencia a la compresión, la tensión, la flexión e impacto, la penetración por otro cuerpo y otras acciones que involucran la generación de fuerza, como la cristalización en el hielo y la sal en el interior de los sistemas porosos de los materiales y los cambios volumétricos de los mismos. Entonces, ¿a dónde íbamos esto? La deformación es la respuesta de un material ante la aplicación de un esfuerzo. Esta respuesta se mide en términos de la diferencia entre la posición, la forma y orientación de un material dado antes y después de la aplicación del esfuerzo. La deformación de un material puede implicar una o varias de las siguientes opciones: la traslación, la rotación o la deformación interna. ¿A qué nos referimos de esto? Bueno, todo eso se mide entonces con la máquina triaxial. Se dan estos esfuerzos que le aplico y ya tiene una fracturación, como le dije, en ángulo, que puede ser 30 a 45 con respecto a esta horizontal que está aquí de sigma 2 con sigma 3. Entonces, normalmente esto se va a graficar en unas curvas de esfuerzo de formación y vamos a obtener los valores máximos. Entonces, cuando tengo deformación, el cuerpo puede tener esta deformación que puede ser deformación interna, deformación homogénea, que no la voy, o una deformación heterogénea, o una deformación continua o discontinua, que no la voy a, nada más la estoy mencionando, porque lo que quería llegar era a que lo aplicamos y en el caso de las rocas, nosotros tenemos esto. Tenemos un comportamiento, un material se comporta en una forma elástica cuando cumple la ley de Hooke, es decir, el material se deforma proporcionalmente al esfuerzo aplicado hasta un punto llamado límite elástico, a partir del cual el material se fractura. Es lo que vemos aquí en la gráfica de esfuerzo de deformación. Yo le voy aplicando esfuerzo y él se va deformando proporcionalmente, hasta que llega a un máximo. Cuando llega a este punto, ya no se puede seguir deformando su límite elástico, y entonces entra en fractura el material. ¿Ya? Eso es lo que le va a pasar a las muestras de roca, y eso también es lo que pasa en el interior de la Tierra. Aquí, como vemos en esta lámina, tengo estas marcas que suceden, se le van formando al material rocoso. ¿Por qué? Porque él fue sometido a esfuerzos y él se fractura cuando llega al límite elástico. En geología se dice que una deformación es frágil cuando la roca se comporta de forma elástica, es decir, cuando tiende a fracturarse perdiendo así su cohesión interna. La otra posibilidad es cuando tengo una deformación plástica. En geología se dice que una deformación es dúctil cuando la roca se comporta de forma plástica, es decir, cuando tiene una capacidad de sufrir grandes deformaciones internas permanentes sin fracturarse o perder su cohesión interna. Entonces, como vemos aquí, después de cierto tiempo geológico y esta roca llegó a ser expuesta por la erosión, entonces vemos estas marcas que tiene aquí, que son onduladas, y es porque la roca se comportó de manera dúctil o plástica. Se fue deformando, y por aquí sí tiene algún fracturamiento, pero todo lo demás es deformación. O sea, eso es debido a que fue sometida a esfuerzo durante mucho tiempo y ella se comportó de manera plástica o dúctil. ¿Ya? Entonces, esto se ve en la naturaleza. Aquí estoy mostrando imágenes de lo que uno encuentra en la naturaleza. Y puede haber un comportamiento, combinación de los dos,
donde tengo fractura y tengo deformaciones. Aquí tengo una deformación. Esto viene y se curva aquí. Tiene una deformación, pero aquí tiene fracturas. En geología se dice que una deformación es frágil dúctil cuando la roca se comporta de forma elastoplástica, es decir, cuando se observan deformaciones combinadas frágiles que forman fractura y dúctiles cuando él cambia de forma sin fracturamiento. Cuando cambia de forma sin fracturamiento, en geología se le llama plegamiento. Entonces, estos plegamientos a veces son bastante grandes, bien deformados, que forma hasta especie como de parábola, o sea, una forma parabólica, bien deformado, o llega hasta un límite y se fractura. Depende de la composición del material rocoso en alguna parte, en alguna porción. Bien, entonces, en el interior de la Tierra, ¿qué es lo que vamos a tener? La respuesta de las rocas ante los esfuerzos obedece principalmente a la profundidad a la que se encuentran. Estos niveles se conocen por el nombre del comportamiento del material ante los esfuerzos. Esto es, nivel de estructura frágil de 0 a los 10 kilómetros de profundidad. O sea, desde la superficie hasta aproximadamente los 10 kilómetros de profundidad, todo el material es frágil. O sea, las rocas se fracturan. ¿Ya? Por eso es que los sismos se van a dar en esta área, entre los 0 y 10, 15 kilómetros de profundidad. La mayoría de los terremotos, voy a tener muchos terremotos aquí, porque es una zona frágil. Entre los 10 y 15 kilómetros de profundidad también voy a tener bastante sismo porque es una zona de transición. Hay en parte material frágil y en parte material dúctil. Y nivel dúctil, ya el material tiene otra densidad, tiene otra composición química, su red cristalina permite deformaciones muy amplias, así que se comporta como un material viscoso. Así que es un material dúctil, es un material elastoplástico. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vemos, es la relación entre la parte que le dije de los esfuerzos y las deformaciones en la corteza terrestre. Y de aquí entonces ya está conectado porque en la parte superficial yo tengo placas tectónicas, porque son como bloques de material relativamente frágil, o sea, que tiene un material rígido desde el punto de vista estructural, es un material frágil porque puede fracturarse. Bien, bien. Entonces, la imagen que estoy presentando ahora, de estas hay varias que se pueden encontrar en internet, es donde ocurren los sismos generalmente. Todos estos círculos que aparecen aquí son sismos. Los círculos pequeñitos indican signos de menor magnitud y los círculos grandes en rojo son sismos de gran magnitud. Entonces, estos sismos no se dan en cualquier lado. Estos sismos se dan en la corteza donde tengo contacto de una placa tectónica con otra placa tectónica. Toda esta área que bordea aquí América, hacia el lado Pacífico, pasa por aquí, viene por aquí por Alaska, baja por aquí por los Estados Unidos, pasa por aquí por California, sigue por toda la Centroamérica, pasa por aquí Suramérica, Colombia, Ecuador, Perú, Chile. Toda esta área es área de sismicidad, donde se dan los sismos. Y esos sismos están relacionados con contacto de placas tectónicas. Toda esta área de aquí es sismo. Entonces, los colores indican profundidad. Los azules son sismos muy someros, son poco profundos en términos de la sismología, están entre los 0 y los 30 kilómetros de profundidad. Los intermedios van entre los 30 kilómetros de profundidad hasta aproximadamente los 70 o 80 kilómetros de profundidad, y los profundos van de los 80 kilómetros de profundidad a aproximadamente los 300, 400 kilómetros de profundidad, que es lo que se ha podido detectar con instrumentos. Entonces,
como lo vemos aquí, yo tengo la trinchera, que es donde está haciendo contacto una placa, la placa oceánica con placa continental, y si hago un corte como este que está aquí, vemos que esto que está aquí por el contacto, donde una placa se está haciendo esfuerzo con otra, por ser la oceánica, la placa oceánica, tener mayor densidad que la placa continental, la oceánica tiende a hundirse y la continental tiende a levantarse. Entonces, en esta área de aquí la deforma, formando lo que se conoce como un prisma de acreción. Y estos puntitos que está aquí indican fracturamiento de la roca, y ese fracturamiento genera sismos. Entonces, esos son los sismos que le llamamos someros. Aquí estamos entre los 0 y los 30 kilómetros de profundidad. Ahí lo ponen que hasta 100, los someros. Ya intermedios, que serían los amarillos, él lo tiene entre 100 y 200 kilómetros de profundidad, y ya los profundos van más allá de los 300 kilómetros de profundidad. Este bloque, esto que está aquí es el bloque que se está metiendo por debajo de la placa continental, y aquí lo que vamos a tener, este fenómeno por el cual se está metiendo este bloque tectónico, se conoce como subducción. El área donde hace contacto este borde de la placa subduciente con la placa subducida, este borde que está aquí, que es donde se forman los sismos, se conoce como zona de Guadati-Benioff. Ahora, cuando estamos, como se lo dije, cuando estamos aproximadamente, si de aquí hasta aquí es 100, entonces aquí 100, 150, entre los 150 y los 200 kilómetros con respecto, bueno, aquí sería 100, 150, sí. De la trinchera hacia esta área de aquí, depende. Si esto quedó en superficie terrestre, entonces formaría una cadena volcánica. Si sucedió en el mar, entonces forma una cadena de islas volcánicas o arco de islas volcánicas. ¿Qué es lo que está sucediendo? A esta profundidad, que estamos entre los 100 a los 150 kilómetros de profundidad, el material de la atenósfera, que es un material que, como le dije, era dúctil y es un material que se comporta como una melcocha, se comporta como una miel, es un material que tiene la capacidad de fluir lentamente, pero fluye. Llega a la suficiente temperatura, aquí cambian las condiciones termodinámicas, tiene la suficiente temperatura y presión para que suceda una fusión parcial en el manto, o sea, la roca se funde y se mueve como un material líquido. Ese material líquido, como es sumamente caliente, comienza a ascender hacia la superficie porque entra dentro de lo que se conoce como una celda de convección. Comienza a ascender y agarra una forma termodinámica parecida a las gotas de agua, pero invertidas. Eso se le llama diapiro. Al ir ascendiendo, va haciendo cambios químicos y de composición con otros materiales que se encuentran alrededor, y va perdiendo calor. Pero si tiene suficiente calor, él forma aquí una cámara magmática y forma un conducto magmático. Si sigue acumulando calor, porque le sigue empujando material aquí arriba, porque la subducción es activa y la Tierra es dinámica, sigue material entrando, entonces sigue material fundiéndose y ascendiendo, cambia la composición y va perdiendo va perdiendo calor y logra en algún momento, en tiempo geológico, formar un conducto volcánico que rompe en la superficie y tenga un volcán activo. Es lo que sucedió recientemente en el área de Tonga, donde tuvimos un volcán que se activó, ¿ya? Un volcán submarino se activó porque esto sucedió en mar, rompió y creó una isla volcánica. Entonces, aquí por eso tenemos un arco de islas volcánicas, ¿ya? Eso es lo que se tiene hacia el área de Tonga Kermendé. Entonces, hacia el área de Japón, como vemos acá, aquí tengo la trinchera,
tengo unos sismos, siempre voy a tener así porque es un área de subducción, unos sismos someros, unos sismos intermedios y unos sismos más allá de la trinchera que son profundos, que si tengo la capacidad instrumental podré detectar los sismos profundos. Bien, entonces, ok, le dije el caso este que puede haber en el caso de que suceda en continente, tendré un arco volcánico continental, y en el caso que suceda por debajo del mar, o sea que es litósfera oceánica contra litósfera oceánica, tendré arco de islas. Y en el caso de que tenga una colisión de litósfera continental contra litósfera continental, bueno, ya ahí es diferente. Cuando es litósfera continental con litósfera continental, lo que va a suceder aquí es un engrosamiento del material. Y este engrosamiento de material aquí se está uniendo o suturando. Este engrosamiento de material lo que va a crear es una gran cadena montañosa, una cordillera montañosa. Entonces, tendría, en zonas de colisión, tengo la posibilidad de continente contra corteza oceánica, puede haber vulcanismo, oceánica contra oceánica, lo que puedo tener es un volcanismo de arco de isla, y cuando es continente contra continente, lo que voy a formar es una cadena volcánica. Bueno, esto ya lo mostramos. Entonces, este es cuando es continente contra continente. Entonces voy a tener grandes montañas, como los Himalayas, en el área indoasiática, los Himalayas o el Monte Everest, porque es continente contra continente. Entonces, este es el diagrama simplificado de cuando está subduciendo un material de corteza oceánica contra un material de corteza continental. Generalmente, como le dije, aquí en la tectósfera puede estar trabada porque en algunas porciones es menos plástica que en otras, y el material lo que va a hacer en el tiempo geológico, es que va acumulando esfuerzo, y esa acumulación de esfuerzo lo que está haciendo es deformación del material continental, y lo va levantando, va formando una cadena montañosa. Luego, en el tiempo, los esfuerzos llegan a un límite elástico. Cuando llegamos al límite elástico, este material lo que va a hacer en este punto es que se fractura y súbitamente rebota. Eso se conoce como la teoría del rebote elástico. Él rebota y eso crea onda sísmica. Hay parte de la fractura, inmediatamente libera energía. Entonces, el material que aquí estaba levantado y estaba en esfuerzo de acortamiento, inmediatamente pasa un esfuerzo de extensión y hay una subsidencia, o sea, el material cae o se hunde. Entonces, la deformación elástica se acumula entre los terremotos. Es lo que se conoce como el ciclo sísmico. Hay acumulación de esfuerzo, hasta que llegamos al límite elástico. Cuando llegamos al límite elástico, los esfuerzos son liberados súbitamente, y lo que va a suceder entonces es que la placa es levantada y sufre una subsidencia o colapso, y el material de la placa subducida entra por debajo. Hay una ruptura aquí de material y es lo que provoca un sismo. Y como mostramos, la gran sismicidad y el volcanismo se da en esta área de aquí, que se está mostrando en la figura, que se conoce como el cinturón del anillo del circunpacífico o cinturón de fuego, donde tengo desde el área de Tonga, Kembandé, por eso fue que ahí surgió un volcán submarino, porque hay subducción activa. Todas estas áreas son de subducción activa, ¿no? Seguimos por aquí, por la trinchera de Bougainville, seguimos por aquí, por Java, la trinchera de Java, la trinchera de Filipinas,
la trinchera de las Marianas, la trinchera de Japón, la trinchera de las Aleutianas. Seguimos por aquí hacia el área de California, pasamos por aquí trinchera mesoamericana y llegamos a atacar la trinchera de Chile-Perú, donde tengo también volcanismo activo y fuerte. ¿Ya? Y vamos a mostrar el de las placas tectónicas. Entonces, como vimos, tengo este anterior es el límite donde una placa hace esfuerzo contra otra placa. Hay otro límite donde una placa se separa de otra placa en la Tierra, donde una placa está en dirección contraria a la otra y tienden a separarse, entonces tengo una zona de divergencia. Las placas están divergiendo una de otra. Esa área se conoce como la cresta del mesoatlántico, y hay otro lugar donde tengo separación de placas, que es la zona del Rift del este del África, donde se estima geológicamente que en algún tiempo posterior geológicamente, debido a los esfuerzos de separación que se está haciendo una placa de otra, esta parte aquí arábica con esta parte de aquí de África y esta parte de aquí del monte de Kenya y los lagos Victoria van a separarse en algún momento aquí, en esta área de aquí, ¿ya? Porque las placas están en un límite divergente de placas, donde tienden a hacerse esfuerzos de separación una de otra. Donde tengo esfuerzos de separación de una placa con otra, se conoce también como una zona de extensión, porque como los esfuerzos son divergentes, lo que tiende el material es a extenderse, ¿ya? Cuando los esfuerzos son de compresión, lo que tienden es a deformarse y formar engrosamiento de la placa. Cuando los esfuerzos son de divergencia, lo que tienden es a adelgazar el bloque, a separarse, y tengo una extensión. ¿Ya? Otro de estos sería en el área de Islandia, donde tengo esfuerzos de extensión de una placa. La placa de Norteamérica está divergiendo de la placa euroasiática. Y en las otras áreas son los límites transformantes de placa. Un límite transformante de placa es donde una placa se mueve una con respecto a la otra. Eso se conoce como límites transformantes. Entonces, son conocidos también como zonas de fractura. Por ejemplo, este que está aquí, la zona de fractura de Blanco, la zona de fractura de Mendocino. Entonces, esta flechita indica el movimiento relativo de un bloque tectónico con respecto a otro bloque tectónico. Esta área de aquí también, la falla de San Andrés, hacia California. Esta falla también es una falla que es parte de un límite transformante de placas, donde esto que está aquí, la placa norteamericana, está en movimiento relativo con respecto a la placa del Pacífico. Y así. Entonces, he mostrado entonces los tres tipos de contacto de placa. Bueno, ya hablé de los esfuerzos, esto ya lo hablé. Los tres tipos de contacto de placa: los contactos divergentes, los contactos convergentes y la falla de tipo transformante. Esos son los temas que vamos a tratar en el día de hoy en esta presentación. Bueno, muchas gracias.